Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo podemos decir que es el gran desconocido. A veces para nosotros cuando rezamos es muy fácil relacionarnos con el Padre, rezarle a Dios nuestro Padre, rezarle al Hijo, pero al Espíritu Santo a veces casi nunca le rezamos. Incluso en el catecismo pues se nos enseña mucho del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a lo mejor un poquito nada más. No sabemos mucho del Espíritu Santo. Y en el pasaje que escuchamos del Evangelio de hoy, pasa en la última cena, Jesús les está hablando a sus discípulos sobre a quién les va a enviar, les está hablando sobre el Espíritu Santo. Y aún los apóstoles no se ven muy interesados en el Espíritu Santo, porque interrumpen a Jesús. Por ejemplo, sale Tomás y le dice, pues no sabemos a dónde vas, ¿cómo quieres que sepamos el camino? Y luego sale Felipe y le dice, pues muéstranos al Padre y eso nos basta. Y sigue Jesús hablando del Espíritu Santo y luego lo interrumpe Judas y le dice, ¿cómo está eso que nomás te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y entonces, como que hay una interrupción por ahí, como que no les interesa mucho. Pero el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, como decía el Salmo que escuchamos hoy, es lo que va a renovar la faz de la tierra. Él es el que renueva la faz de la tierra, renueva los corazones, cambia los corazones. Y el mundo antiguo, el mundo del poder, del prestigio, del dinero, el mundo que oprime, que explota, está por desaparecer. Y empieza el nuevo mundo. Entonces el Espíritu es el que va a crear el nuevo mundo, el mundo de la paz, de la justicia, el mundo de la alegría. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, cambiar este mundo, cambiar nuestros corazones, cambiarnos. Y eso es lo que Dios quiere darnos, su Espíritu. Hoy en el Evangelio escuchamos a Jesús que dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Al parecer Jesús también quiere ser amado. Y si nosotros queremos amar a Jesús, nos dice Jesús lo que tenemos que hacer. Cumplirán mis mandamientos. Cumplirán mis mandamientos. Entonces el verbo es agapán, que la traducción viene a ser, del griego, viene a ser un amor incondicional, un amor incondicional. Ámenme incondicionalmente, es lo que nos dice Jesús. Aunque no les dé nada, aunque no les bendiga, ¿verdad? Ámenme de todas maneras. Dios siempre nos bendice, pero es como si nos dijera, aunque no reciban nada de mí, siempre ámenme. Esa es la manera de amar, porque es la manera en que Dios ama. Dios nos ama incondicionalmente, aunque no le demos nada, nos sigue amando. Y es el amor que Jesús quiere. Y dice, y si quieren amar de esta manera, el Espíritu Santo les va a dar la gracia de cumplir los mandamientos. Y por eso, a veces, por ejemplo, cuando tenemos un rencor y tenemos unos deseos de venganza, es que esta persona me hizo esto a mi familia. Y tenemos un rencor muy grande y a veces nos dejamos llevar por aquel rencor. Y a veces nos llega una voz interior que nos dice, oye, espérate, ya es suficiente, has traído cargando este rencor por muchos años y es tiempo que lo sueltes, que sanes de eso, porque el que está sufriendo eres tú. Y entonces escuchas esa voz y dices, pues tienes razón, voy a hacer eso, voy a perdonar a esta persona, voy a soltar esto ya. ¿De qué me sirve tener ese rencor? Y sueltas aquello. Ese es el Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir esos mandamientos, a hacer lo bueno. O a veces, por ejemplo, si hay un leproso, una persona que está enferma, a veces nos cuesta acercarnos. Por ejemplo, San Francisco, ¿verdad? No somos San Francisco, que San Francisco él sí ve a un leproso y primero titubea un poquito, pero después va y lo abraza. A nosotros a lo mejor nos cuesta eso, llegar a ese punto. Bueno, hay un enfermo, hay que irlo a ver, hay que visitarlo. Y a veces decimos, no, porque pues qué tal si me pega la enfermedad, o no sé qué pensamos a veces.
Y el Espíritu Santo nos dice, oye, pues estaría bien que fueras, es tu familiar, es tu vecino, es alguien que está cerca de ti, ve a verlo. Y hacemos caso al Espíritu. Bueno, el Espíritu nos lleva a hacer algo bueno, a ver a nuestro hermano. Y es el problema que tenemos, que siempre hay algo que nos cuesta por ahí, que decimos, pues yo quisiera irme por este lado, ¿verdad? Porque es más fácil por acá. Y a veces es muy fácil, por ejemplo, dejarnos llevar por los placeres de la vida cómoda. ¿Para qué batallo? Mejor me quedo cómodo. ¿Por qué tengo que sacrificarme? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y esa es la tentación que tenemos. O mira, pues todo el mundo lo hace, entonces yo también lo voy a hacer. Y esa es la vida cómoda. Pero el Espíritu nos impulsa y nos dice, no, tienes que sacrificarte por tu familia. Aunque te cueste, tienes que darle una sonrisa a tu esposa, a tu esposo, a los hijos, pues, y hacer algo bueno por ellos. Y te cuesta, pero dices, es lo mejor, es para bien de ellos. Para bien de ellos, y escuchas al Espíritu Santo y respondes aquello. Pues para los judíos, como les decía al principio de la misa, pues también celebraban la fiesta de las cosechas, y ellos pues también tenían pues el don de la Torá, Dios les había dado la Torá, también celebraban eso. Pero la Torá era una ley que fue escrita en piedra, una ley externa, pero había una promesa que Dios les había dicho en el profeta Jeremías 33, ahí viene la promesa, haré una alianza con ustedes y les daré un corazón nuevo. Pues Dios les había prometido un corazón nuevo. Y luego en Ezequiel, pondré mi ley en su corazón, escribiré mi ley en sus corazones. Esa es la promesa de Dios. Y esa es la ley que viene de dentro. Es el Espíritu Santo que se nos da. Y para que entendamos un poquito esto, es por ejemplo una mujer, antes de ser mamá, pues a lo mejor no le interesa mucho otras personas, ¿verdad? Pero cuando es mamá y cuando da luz y tiene un hijo, y el hijo crece, y el hijo se mete en problemas, la mamá está dispuesta incluso a dar la vida por el hijo. Entonces hubo un cambio allí. Pero ahora ella puede amar de una manera diferente. Y eso es lo que hace con el Espíritu Santo con nosotros. Nos da esa gracia para poder amar, sacrificarnos, entregar nuestra vida. Esa es la obra de Dios. Y eso es lo que Dios promete. Dice, si cumplen mandamientos, yo les mandaré el abogado. El abogado es el que intercede por nosotros, el que nos ayuda, el que nos tiende la mano para salir de cada problema, cada situación. Y a veces también esta transformación se va dando. Por ejemplo, a veces hay situaciones que decimos, pues es que tengo este apego y no lo puedo dejar, o este vicio. Y a veces nos sentimos que no podemos. Bueno, el Espíritu Santo nos puede transformar, puede cambiar nuestra vida. Solo hay que escucharlo. Hay que hacer lo que nos pide. Y de esa manera poco a poco va transformando nuestra vida. Tiene el poder para cambiar, para cambiarnos. Había una mujer que estaba dando una conferencia. Ella era judía y cuando era niña estuvo en el Holocausto, en Auschwitz. Entonces ella vio todo lo que le hicieron a sus papás, porque sus papás también estaban ahí, lo mucho que sufrieron. Ella misma también sufrió mucho. Y entonces después fue uno de los pocos sobrevivientes de este campo de concentración de Auschwitz. Y entonces cuando sale de aquel campo, cuando es mayor, pues ya se convierte al cristianismo, se hace católica. Entonces estaba dando una conferencia, y en esta conferencia ella estaba diciendo pues las atrocidades que sus papás vivieron y lo que ella vivió en aquel campo de concentración, lo mucho que sufrió. Termina la conferencia y entonces se acerca un señor con ella y le dice, pues quiero pedirte perdón. Y le dice ella, ¿pero por qué?
Dice, porque yo era uno de los comandantes de aquel campo de concentración en Auschwitz. Entonces te pido que me perdones. Y ella dice que se quedó congelada, no sabía qué hacer. Y entonces levanta la mano y lo saluda. Y le dice, te perdono. Y le da un abrazo. Y pues está todo el rencor de todo lo que hicieron, todo lo que le hicieron a sus papás, a ella misma. Y gracias al Espíritu Santo, ella pudo perdonar, pudo tender la mano. Y eso es lo que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la obra de Dios. Y en la primera lectura que escuchamos hoy, escuchamos cómo llega el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene en un viento huracanado. Y un viento huracanado, pues siempre sacude, hace temblar todo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hace temblar los poderes de este mundo. Y es que decimos, pues es que el gobierno, es que las leyes, es que la opresión, es que siempre nos siguen aplastando, oprimiendo. Y decimos, ¿hasta cuándo va a acabarse todo eso? Es lo que queremos, que se acaben las injusticias, la opresión, los miedos. Y decimos, ¿hasta cuándo va a llegar esa hora? El Espíritu Santo es el que puede tumbar todos esos poderes y los va a tumbar en su momento. Todo el que oprime, todo el que pisotea, todo eso caerá por tierra. Y luego viene el fuego, ¿verdad?, que llega sobre las cabezas de cada uno de ellos en formas de lenguas de fuego. Y ese fuego es el fuego del que habla el Apocalipsis, ¿verdad? Que va a consumir todo. Y es el fuego que consume el pecado en el ser humano. Entonces el ser humano el corazón tiene que ser transformado, tiene que ser purificado, tiene que cambiar. Y entonces esa es la promesa del Espíritu Santo, que va a hacer ese cambio en nosotros y de esa manera va a renovar la faz de la tierra en su momento. Es la importancia de que podamos abrirnos al Espíritu Santo para que haga su obra en nosotros. Pues el Espíritu Santo puede obrar. Y luego reciben el don de lenguas, ¿verdad? Las lenguas, hay lenguas que oprimen, que critican, que hacen tanto mal, ¿verdad?, que murmuran. Entonces esas lenguas están destinadas a desaparecer también cuando hay una transformación del corazón. Entonces antes se hablaba un lenguaje que hacía daño a los demás y ahora se habla un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje de hacer bien a los demás, de cuidar de los demás. Esa es la transformación del Espíritu Santo. Y luego nos dice el Evangelio, dice, si cumplen mis mandamientos, ¿verdad?, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán y morarán en nosotros. ¿Cómo sabemos si Dios mora en una persona? Si tiene ese rostro de Cristo, si se deja obrar por el Espíritu Santo, si se sacrifica, si busca el bien de la otra persona, si tiende la mano, si hace el bien siempre. Allí es donde mora Dios. Y cuando uno refleja ese rostro de Dios, Dios te va a reconocer como un hijo, una hija. Y de esa manera se puede heredar el reino eterno. Eso es lo que Dios ha prometido. Y esa es la obra que Dios quiere hacer. La manifestación más grande de Dios, cuando Dios nos da su Espíritu, es cuando Jesús muere en la cruz. ¿Por qué? Porque nos dice San Juan que allí entregó su Espíritu. Entonces ahí es donde se nos da el mismo Espíritu. El Espíritu que nos da la capacidad de amar como Él amó. Y Él amó hasta la muerte. Amó hasta la cruz, donó su vida. Y así nosotros también estamos llamados a heredar este mismo Espíritu que nos transforme, nos cambie, para hacer siempre el bien, como Jesús lo hizo. Que así sea.